y le he puesto por título, no vayas a ese lugar. Dígale a la persona que tiene a su lado, no vayas a ese lugar. No vayas a ese lugar. Le invito por favor a que abramos las escrituras en el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, verso 19. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 19. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Amados hermanos, en este pasaje de la Escritura podemos ver de forma clara cómo el predicador nos expresa el hecho de que tanto los animales como los seres humanos tenemos una existencia terrenal temporal. Tanto los hombres como los animales, en algún momento habremos de experimentar la muerte. A diferencia de los animales, el hombre posee a semejanza de Dios una naturaleza espiritual inmortal, la cual, aun cuando pasemos de este mundo, habrá de continuar existiendo. En ese más allá, la Biblia nos enseña que los seres humanos tendremos conciencia y podremos experimentar la paz o el dolor, así como la compañía de Dios o la soledad de la dimensión espiritual a la que en vida cada uno de nosotros hayamos decidido dirigirnos. La vida es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de elección, donde todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de encaminar nuestros pasos hacia la voluntad de Dios o apartarnos de Él. Sin duda, hablar de la muerte es un tema delicado, ya que su presencia en nuestra vida tiene el potencial de provocar marcas profundas de dolor y tristeza. Cuando una persona cercana a nosotros muere, un sinfín de sensaciones y emociones surgen en nuestro interior, y es ahí donde pareciera que de pronto podemos ser un poco más conscientes de la fragilidad que rodea nuestra existencia en este mundo. Si algo debemos de tener en cuenta, amados hermanos, es que nuestra existencia terrenal es frágil. Y nosotros necesitamos aprender a optar, a decidir por aquello que conviene no solamente a nuestra vida temporal, sino aquello que trasciende a la eternidad. En esta vida, nada está garantizado como el hecho de que habremos de morir. Y esto es algo que la palabra de Dios nos muestra con claridad. La palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 9, verso 27, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así la Escritura: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Quiere leerlo conmigo? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Dios en su palabra nos deja en claro varias cosas en ese pasaje. Y una de ellas, como ya mencioné, es que la vida del hombre es frágil y que también es durante este periodo de vida donde cada uno de nosotros debe elegir el destino eterno del cual desea participar. Como sabemos, el Señor Jesús
Jesucristo vino al mundo para dar su vida en rescate por todos aquellos que en Él depositaran su confianza. La Biblia nos deja ver que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, como un sacrificio sustitutivo en el cual el castigo que merecían nuestros hechos fue sobre de Él, a fin de que nosotros, a través de la fe en su obra, recibiéramos el perdón de pecados y la vida eterna. Sin embargo, algo que necesitamos entender es que aunque la salvación provista por el Señor Jesucristo tiene la capacidad para salvar a todos los hombres, no todos tendrán la voluntad para participar de ella y garantizar así el disfrutar de la vida eterna en el cielo una vez que sus vidas terrenales lleguen a su fin. Hoy nosotros gozamos de la oportunidad de poder elegir dónde queremos pasar nuestra eternidad. Acompáñeme a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Y este pasaje, amados hermanos, es muy significativo porque en este pasaje Dios nos deja ver claramente cómo es que la salvación ha sido dispuesta para salvar a todos los hombres. El sacrificio de Jesucristo tiene la capacidad de salvar a toda la humanidad. Lamentablemente, no todos los hombres, no todos los seres humanos tendrán esa voluntad para ser salvos. Y dice la palabra del Señor así en Juan capítulo 3, verso 19, lo siguiente: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Esta es la causa de la condenación. El no rendir nuestra voluntad a Dios para poder ser salvos, empeñándonos en vivir de acuerdo a nuestros propios deseos y criterios, alejándonos así del Señor y de alguna manera exponiéndonos a aquello que por causa de nuestras decisiones merecemos. Muchas personas piensan que el día de su muerte está muy distante. ¿Se ha puesto usted a pensar en el día de su muerte? Yo no sé si sea un mal hábito, pero yo pienso en él todos los días. La realidad es que ninguno de nosotros tiene los días contados. Y lo más importante de esto es que al tener presente el día de nuestra muerte, podemos prepararnos cada día y buscar agradar a Dios. Y si hay algo que debamos arreglar con el Señor, debemos de tener la sensibilidad, la humildad para ponernos a cuentas con Él. Como mencioné, hoy día muchas personas piensan que el día de su muerte está muy distante, cuando en realidad solo Dios sabe el momento y la forma en la cual habremos de partir de este mundo. Sin embargo, debemos de tener presente que cuando no caminamos tomando de la mano de Dios, es decir, con una relación vigente con Cristo, ese día nos tomará por sorpresa, como es común en el género humano. Sin embargo, será lamentable que no estemos preparados para encontrarnos con Dios. Solamente aquellas personas que tienen una relación vigente con Cristo son aquellos que están verdaderamente preparados para el momento en el cual habrán de partir de este mundo. Muchas personas hoy día han abrazado la idea de que si practican determinada religión, ya están del otro lado. Si hacen determinadas cosas, ya merecen el cielo como recompensa. Y la realidad, amados hermanos, es que no es así. Muchas personas hoy consideran que su relación con Dios es buena, basados en el conjunto, escuche bien esta expresión, basados en el conjunto de tradiciones piadosas que practican. ¿Cuáles podrían ser esas tradiciones piadosas que practicamos?
asistir a la iglesia los fines de semana, publicar algún texto en las redes sociales, ser, y lo pongo entre comillas, moralmente correctos, no hacerle daño a nadie, ayudar a la gente que tiene necesidad, y así podríamos hacer una lista inmensa de las buenas obras que realizamos y a través de las cuales creemos que merecemos la salvación. La realidad es que la palabra de Dios nos deja claro que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y esto es algo que no podemos perder de vista. No es a través de las buenas obras que nosotros podemos ganar nuestra relación con Dios. Es porque tenemos una relación con Dios que el Espíritu obra en nuestro corazón, un proceso de transformación, y entonces se manifiestan las buenas obras. ¿Me explico? No se trata de hacer para ser, sino ser para entonces como fruto hacer. ¿Comprende eso? Es muy importante que lo tengamos presente. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Y en este pasaje el Señor Jesucristo es bastante enfático y claro sobre lo que cada uno de nosotros debe de saber para poder asirse de la salvación provista por Dios. Juan capítulo 14, verso 6, y dice la palabra del Señor así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios, nadie puede relacionarse con Dios si no es a través de mí. No es a través de la iglesia cristiana evangélica protestante. No es a través de la religión popular. No es a través de la moralidad ni de la educación. El único camino a Dios es Jesucristo. ¿Puede decirlo conmigo? El único camino a Dios es Jesucristo. Ahora, la pregunta obligada es si usted está caminando por ese camino. ¿Usted está transitando tomado de la mano de Cristo? ¿O usted está transitando según su propia determinación y voluntad con conocimiento de Cristo? Porque son dos formas distintas de vivir. Y es importante que lo tengamos presente. Ahora bien, el apóstol Pablo nos deja claro que no es por obras el que nosotros podamos ser salvos. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 9. Efesios 2, 9. Y dice la palabra del Señor así: no por obras, para que nadie se jacte. Una vez más, no por obras, para que nadie se jacte. Lo leemos desde el verso 8 y dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación es un regalo, pero no porque para nosotros sea gratis, significa que no tuvo un costo. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos apreciar y valorar dicha salvación. En la Nueva Traducción Viviente, esta traduce Efesios 2:8 de la siguiente forma, y me gustó mucho esta traducción para compartirla con todos ustedes. Y dice así Efesios 2:8 en la Nueva Traducción Viviente: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser
salvo. La salvación, diga conmigo, la salvación no es un premio por algo bueno que yo pueda hacer. No puedes ganar tu salvación. La salvación nos ha sido provista por Dios a través de Jesucristo y podemos tener acceso libre y gratuito a Él a través de la fe en el sacrificio que Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Ahora, permanecer en esa salvación es lo que nos va a implicar el rendir nuestra voluntad a Dios. Nuestra salvación es de principio a fin por fe. Y es imprescindible que nosotros como hijos de Dios no la descuidemos. Considere lo siguiente. Dios en su gran amor por nosotros nos ha concedido vida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos toca a nosotros como hijos suyos apropiarnos de tal salvación a través de la fe, permitiéndole a Dios gobernar nuestra vida a fin de que podamos mantenernos unidos a Él, para que de esta forma no dejemos de alcanzar la gracia que nos brinda salvación. No dejemos de alcanzar la gracia que nos brinda salvación. No es que seas salvo hoy y mañana Dios se arrepienta de haberte salvado. Es que nosotros, debido a nuestra falta de rendición al señorío de Cristo, poco a poco nos vamos deslizando de dicha gracia. Dejamos de participar de la fuente de vida que es Cristo. Y poco a poco comenzamos a marchitarnos espiritualmente y finalmente morimos. Pero necesitamos entender que no es Dios jugando a la salvación. Hoy sí te salvo, mañana no. Él nos ha provisto una eterna salvación a través de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros es responsable de valorar y cuidar dicha salvación. El mantenernos, amados hermanos, en un estado de salvación es relativamente sencillo, pero requiere de que nuestra voluntad se rinda al Espíritu del Señor. Cuando nosotros no tenemos una vida acorde a la voluntad de Dios, poco a poco comenzamos a distraernos con lo que el mundo nos ofrece. Nos enfrascamos en nuestros propios deseos y afanes y muchas veces, sin darnos cuenta, nos alejamos y dejamos de disfrutar de aquello que Dios dispuso de forma soberana para nuestro beneficio. ¿Quién de nosotros merece ser salvo? Ninguno. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. También la palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces ninguno de nosotros merece ser salvo. Sin embargo, Dios amó de tal manera al mundo que envió a Jesucristo al mundo a morir para que ninguno de los que en Él depositáramos nuestra fe pereciera. ¿Me explico? Entonces, necesitamos, amados hermanos, entender que aunque no merecemos ser salvos, Dios, por su inmenso amor por nosotros, envió a Jesús para que fuéramos salvos. No hay mediación de las obras, sino que nuestra salvación es de principio a fin por fe. Y si esa fe es real, si esa fe es verdadera, entonces en su momento dará a luz obras de justicia producidas por el Espíritu de Dios que vive y gobierna nuestra vida. De ahí que el enemigo a vencer por parte de cada uno de nosotros, escuche bien, no es el diablo, tampoco es el pecado, porque a ambos, tanto al diablo como al pecado, Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Nuestro enemigo a vencer no es el diablo, él está vencido.
Nuestro enemigo a vencer no es el pecado. También Jesucristo lo venció. El enemigo a vencer es nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. El pecado que mora en nosotros, la maldad que hay en nuestro interior. Y la única manera en la cual nuestra naturaleza pecaminosa puede morir es cuando nosotros nos rendimos a los pies de Jesús y le permitimos al Espíritu Santo gobernar en nuestra vida. ¿Quieres hacer morir lo terrenal en ti? Ríndete a Jesús. Deja que el Espíritu Santo te guíe, deja que el Espíritu Santo te gobierne, porque la disciplina no tiene la capacidad para transformar nuestra naturaleza íntima y no tiene tampoco la posibilidad de mantener a raya los apetitos que en nosotros están latentes. Solo a través del gobierno de Dios es que nosotros podemos caminar en esa vida abundante que Jesucristo prometió. Acompáñeme a ver dos pasajes, por favor. El primero de ellos es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y leemos del verso 5 en adelante. ¿Lo tiene? Diga gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Lea conmigo: por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se ha renovado en conocimiento a imagen de su Creador. Aleluya. El Señor Jesucristo nos muestra cómo para poder participar del reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo. Pero no podemos decir que hemos nacido de nuevo si no ha habido en nosotros un cambio de naturaleza, un cambio de gobierno, si no le hemos cedido a Cristo el control de nuestra vida. Y por eso es claro lo que el apóstol Pablo dice, y él nos insta a que hagamos morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y él comienza a aventarse una lista bastante larga de aquellas cosas que por lo general nos seducen y esclavizan a una vida ajena al propósito de Dios. Y él comienza con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Hay algunos religiosos, algunos legalistas que podrían decir: pues nada de eso me domina. Pero no termina allí la lista, sino que continúa el apóstol Pablo expresando cosas como enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y remata diciendo: dejen de mentirse. Dejen de tratar de fingir algo que no son, basados en su propia disciplina. Sean genuinos. ¿Cómo podemos ser genuinos? Rindiéndonos a Dios. Esa es la única forma. Ese es el único camino. Ahora, consideren lo que dice Romanos capítulo 6, versos del 11 en adelante. Romanos 6, versos del 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor así:
De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ríndanse a Cristo. Lo volvemos a ver. ¿Queremos caminar en verdadera santidad y justicia? Necesitamos rendirnos a Cristo. En el pasaje que leímos de Colosenses, la palabra de Dios nos deja muy claro cómo es que si nos hemos despojado de un ropaje que está viciado conforme a los deseos de una naturaleza corrupta, necesitamos ser revestidos de un nuevo ropaje. Pablo expresa lo mismo en su epístola a los Efesios, pero en la epístola a los Efesios Pablo lo sintetiza incluyendo un verso que considero que es crucial en ese proceso de cambio en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Y es el proceso de la transformación del pensamiento. Pablo dice en la epístola a los Efesios que debemos despojarnos del viejo ropaje que está corrompido a causa de los vicios que gobiernan nuestra vieja naturaleza. Ser renovados en la actitud de nuestra mente y entonces revestirnos de un nuevo ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué hace la religión en relación o en contraste con esto que el apóstol Pablo expresa? La religión te dice, tú puedes ponerte ese ropaje sin necesidad de despojarte de los harapos de tu vieja naturaleza. Ahora, muchas veces pretendemos vivir en ese nivel de justicia y santidad basado en nuestras propias capacidades, fuerzas y habilidades. ¿Y sabe una cosa? Jamás podremos agradar a Dios por más que nos esforcemos en no hacer lo malo. Porque tú puedes llevar una lista de tus 24 horas y pones una alarma para que suene cada hora y en esa hora dices, ay, palomita, porque no pequé. Y vuelves a sonar la siguiente palomita, porque no pequé. Ya te empiezas a sentir mejor que los demás, ¿verdad? Ya te sientes con la libertad de señalarle a otros sus pecados o sus errores. Porque tú no has pecado en 2 horas o en 3 horas. ¿Sabes? Hay mucha gente hoy día que te juzga solamente porque se siente con el derecho de hacerlo porque peca de forma distinta que tú. Y a eso yo le llamo hipocresía. Porque todos pecamos. Muchísima gente se siente con el derecho de juzgarte y de levantar su dedo contra ti solo porque los pecados que tú cometes son distintos de los que ellos cometen. Pero finalmente también pecan. Esto me hace recordar mucho uno de mis pasajes preferidos en la Escritura, y es cuando encuentran a la mujer en el acto mismo de adulterio, la mujer pecadora. ¿Cuántos no corrieron a escoger su piedra? Claro. Y algunos les aseguro que no estaban esperando en sus marcas listos fuera con una pequeña piedra. Para varios de los que estaban ahí sentados, esa mujer merecía sufrir. Quiero verla sangrar. ¿Por qué? Porque quebrantó la ley de Dios. Pero la motivación de su corazón fue porque no lo hizo conmigo. Esa es la realidad. Y lamentablemente hoy día nuestra sociedad carente
de una vida cristocéntrica juzga de forma superficial, sin considerarse a sí mismo en cuanto a su propia condición para poder emitir un juicio. La única persona sensata allí era Jesús. Y dice que estos le presionaban para que emitiera juicio en contra de esa mujer. Para que les dijera, está bien, cumplan la ley de Moisés. Pero Jesús conocía la motivación de sus corazones. Y entonces Jesús expresó y dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice la Escritura que desde los más viejos, los que ya tenían historia, porque el que nadie sepa tus pecados no te exime de responsabilidad. Les mencionaba y les decía que hay gente que se atreve a juzgarte simplemente porque peca de forma diferente que tú. Pero los hay también aquellos que pecan de la misma forma que tú, o peor, se sienten con el derecho de acusarte y señalarte, simplemente porque sus pecados están ocultos, porque no han sido descubiertos. Pero en lo íntimo, a los ojos de Dios, son peores que tú. Así que si queremos vivir una vida piadosa, una vida genuina, una vida legítima, necesitamos rendirnos a los pies de Jesucristo. Solo a través del Espíritu Santo podremos ser santificados. No hay obra alguna que nos santifique. Solo el Espíritu de Cristo puede traer verdadera y genuina santidad a tu corazón. Si nosotros como hijos de Dios no nos purificamos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, no podremos tener parte con Cristo cuando éste se manifieste en su gloria, sino que seremos desechados de su presencia y puestos con los cobardes e incrédulos. Por este motivo, necesitamos velar en la forma en la cual estamos viviendo delante de Dios, ya que el tiempo de elección es ahora, mientras tenemos vida. ¿Por qué ahora? Porque el día de mañana estaremos ahí. De manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez. ¿Alguna vez ha pensado a quién le gustaría tener presente en su funeral? A mí me gustaría que fueran estas personas. Yo sí llego a pensar también en eso, ¿no? Su servidor piensa en muchas cosas que a veces parecieran absurdas. Imaginemos que usted ve una película, ¿cuál le gusta? Alien. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde contratarían los herreros los aliens para hacer eso? ¿O hay aliens guerreros? ¿O cómo lo construyeron? ¿Cómo lo hicieron? O sea, la trama de la película me está llevando por otro lado, pero mi mente ya está en otra cosa. Entonces sí, suelo llegar a pensar quiénes me gustaría que estuvieran en mi funeral. Pero más trascendente de quiénes me gustaría que estuvieran en mi funeral es donde yo estaré mientras que toda esa gente está rodeando un féretro que ya no contiene a mi persona, sino solo lo que materialmente fui. Porque cuando yo esté en ese ataúd, yo estaré en el destino que en vida elegí. Muchas personas hoy día han abrazado creencias que la palabra de Dios no respalda, como la reencarnación. Piensan que tendrán muchas oportunidades. Por otro lado, hay quienes piensan en la existencia del purgatorio, lugar que de acuerdo a la religión popular existe y es un lugar donde las almas pueden expiar sus pecados a través de ritos realizados por terceros. Es decir, lo que hagan sus familiares, amigos o conocidos. Estos piensan que a través de misas, oraciones y pagos económicos, que son las indulgencias, es que podrán sacar, y lo pongo entre comillas, del purgatorio el alma de aquel ser querido.
y poder de esta manera darle un lugar en la presencia de Dios. Sin embargo, debemos subrayar que esto no es lo que la Biblia enseña. De manera que esté establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, presentarse delante de Dios para dar cuenta de todo aquello que hicieron mientras estaban presentes en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. La Biblia nos habla de un lugar al cual irán todas las almas de los seres humanos que no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que antes se deleitaron en la maldad, y de aquellos que no pusieron su esperanza en Cristo para ser salvos. Ese lugar, la Biblia lo describe como el infierno. El infierno no es un lugar imaginario. Es un lugar real, dispuesto por Dios en una dimensión espiritual. El infierno no está en el centro de la tierra. Hablamos de una dimensión espiritual. ¿Dónde se encuentra? No lo sé, pero sé que existe porque la Biblia lo muestra como tal. Jesús habló más del infierno que del cielo. Así se los pongo. Así que el infierno es un lugar real dispuesto por Dios en una dimensión espiritual, creado como un lugar de tormento para castigar a Satanás y sus ángeles, donde también las almas de los seres humanos no salvos experimentarán la ira de Dios y una soledad perpetua. Entienda algo, en el infierno Satanás no gobierna. Diga conmigo, en el infierno ni Satanás ni sus demonios gobiernan. La televisión nos enseñó que en el infierno está Satanás con un trinche y sus demonios están con látigos atormentando las almas de los hombres. Pero algo que quiero que sepa es que ni en el infierno Satanás y sus demonios gobiernan. ¿Quién gobierna? Dios. Pero allí su presencia no se manifiesta, porque allí Él no es exaltado. Lo que se manifiesta, su ira. La ira de Dios. Y en ese lugar, amados hermanos, se experimenta una soledad perpetua. Algunos años vi algunas películas acerca del infierno y era muy interesante que en todas ellas sacaban a la gente en pánico, gritando, sufriendo y peleándose unos con otros. Hasta recuerdo haber visto una película donde entre varios correteaban a Judas, encontraban a Judas Iscariote y se ponían a corretearlo. Hay quienes piensan que el infierno será un lugar de placer, donde estarán con sus amigos, con sus compañeros, de parrandas, bebiendo. Hay incluso quienes llegan a pensar que en el infierno habrá una habitación destinada para cada persona, donde por la eternidad hará aquello que le deleitaba en la tierra. Entonces imagínense, hay muchas ideas que distorsionan la verdad bíblica y podemos de alguna manera tener más claridad y más luz acerca de este tema si nosotros profundizamos en lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 12, verso 5. Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 5. Y dice la palabra del Señor así. Lo leemos desde el verso 4. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. ¿Quiénes matan el cuerpo? Pues la gente, ¿no? Y hoy día el COVID. Hay gente que le tiene más miedo al COVID que a Dios.
siente más temor por el COVID que de Dios. Y permítame la expresión, y con respeto a todas las víctimas que esta pandemia ha producido, con todo respeto y sensibilidad, pero pienso que morir a causa del COVID no es tan trágico, puesto que la enfermedad propiamente te da la oportunidad para arreglar tu vida con Dios. Trágico es un accidente donde no tenías contemplado morir. Sucedió algo de imprevisto, un ataque cardíaco, un paro fulminante, un derrame cerebral. Es trágico porque ojalá y qué bueno, dice por allí, recita por allí el dicho popular, Dios lo haya agarrado confesado. Pero ¿y si no? Viendo en contraste que es lamentable realmente que esta pandemia esté llevándose a tantos seres humanos, pero en contraste, la gente tiene tiempo para arreglar muchas situaciones en su vida, incluso con su familia. Así que cuidemos la manera en la cual estamos caminando, porque no sabemos la forma ni el momento en el cual vamos a partir de este mundo. Todos quisiéramos morir calientitos en nuestra cama, ¿verdad? Ya llenos de años. Ahora sí, Señor, ya me puedes llevar. Y en ese momento que así fuera. ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cómo sucederá. El Señor Jesucristo dice, a ustedes mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Verso 5, les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Lea conmigo, 1, 2, 3. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Jesús está diciéndonos, una vez que dejes tu cuerpo material, no dejas de existir. Y deberías de tener una visión que va mucho más allá de lo temporal y que se extiende hacia la eternidad. Porque muchos de tus temores se centran en aquellos que pueden darle muerte a tu cuerpo. Pero yo quiero que sepas que a quien deberías de temer es a aquel que después de que estés muerto puede enviar tu naturaleza espiritual al infierno. A él deberías temer. Ahora les voy a pedir por favor que escuchen con atención. Voy a leerles Marcos capítulo 9, versos del 43 al 48 en la Reina Valera versión 60. Ponga mucha atención a lo que le voy a leer. Y dice la escritura así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Note usted la expresión bíblica. Comienza el Señor Jesucristo hablando de tu mano. Las manos representan las acciones.
avanza y nos habla de nuestro pie, la forma en la cual desarrollamos nuestra vida. Y termina hablándonos del ojo, aquello que deseamos. Si lo que haces, si lo que practicas o lo que deseas te aparta de Dios, córtalo. Porque mejor te sería entrar a la presencia de Dios con deseos frustrados y muchas veces reprimidos, que darle rienda suelta a lo que deseas, satisfacer tus apetitos pecaminosos y terminar en el infierno. Ahora, aquí hay una expresión bien interesante que vamos a mencionar un poquito más adelante, y es que dice: donde el gusano de ellos no muere. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es importante que mencionemos que la palabra original en el griego para infierno es Gehenna, la cual en el tiempo de Jesús era un basurero a las afueras de la ciudad, donde se quemaban los desperdicios entre los cadáveres de animales muertos, los cuales muchas veces se encontraban ya en estado de putrefacción. Imagínese usted a un animal muerto que ha sido ya desechado y que está a punto de ser consumido por las llamas. Los gusanos no se agusana de forma inmediata. Lleva un proceso de degradación. Una vez que ese ser está en plena putrefacción, es que los gusanos comienzan a invadirle. Ahora, ¿los gusanos son eternos en lo natural? No. Una vez que han terminado con toda aquella materia que consumen, se mueren. Cuando exhuman a un cuerpo y este ya lleva más de 8 años, 10, 15 años, no encuentras ahí todavía larvas. ¿Me explico? Ahora, si el Señor Jesucristo está diciendo que el gusano de ellos no muere, significa que siempre hay algo que consumir. Ahora, les decía que los gusanos no aparecen de forma inmediata, sino hasta que el proceso de descomposición se encuentra ya avanzado, donde es imposible revertir la condición de esa materia o de ese ser vivo. ¿Entendemos eso? Lo que la Biblia está subrayando cuando dice que el gusano no muere, hablemos primero del término gusano, porque la Biblia utiliza una palabra en el griego para referirse a ese gusano, y es scolex, que significa aquel gusano que se alimenta de cadáveres. Y cuando la Escritura menciona que hay gusanos, habla de un proceso irreversible. Quien entró al infierno, quien está en el infierno, no puede salir de ahí. No hay nada que pudiéramos nosotros hacer para salir de ese lugar. Y sabe, nuestra existencia es tan breve que deberíamos optar por caminar con Cristo. Es muy interesante cuando la palabra de Dios nos muestra y dice que el gusano de ellos no muere. Estuve estudiando un poco sobre algunas fuentes y el diccionario Vine expresa que el término que se emplea para dirigirse o para enfocarnos en la idea del gusano se aplica en términos no de un ser externo a las almas que están sufriendo en el infierno, sino cuando la Escritura dice el gusano de ellos, refiere a su conciencia
que constantemente los acusa y castiga. Es decir, las personas que están en el infierno están sufriendo por aquello que decidieron mientras estaban en vida. Las personas que están en el infierno, así como las que están en el cielo, están completamente conscientes. En la historia, los testigos de Jehová dicen que es una parábola, pero en realidad, hablando en términos literarios, cuando Jesús habla sobre el rico y Lázaro, es una historia. No puede bíblicamente, literariamente y teológicamente llamarse a esto una parábola. Cuando Jesús nos narra la historia de Lázaro y el rico, él dice que el rico estaba en el infierno y tenía sensaciones y necesidades como sed. No había perdido sus afectos. Así que cuando usted expresa te amaré eternamente, es más literal que figurado, porque los afectos que son profundos y verdaderos perseveran con nuestra existencia. En el infierno, el rico seguía amando a su familia y no quería que su familia fuera a ese lugar. ¿Comprende? Estaba siendo atormentado, estaba solo. Dios, cuando creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Una de las peores torturas que en la actualidad y desde hace bastante tiempo se emplean para castigar a los seres humanos es el aislamiento. Coloca a una persona en aislamiento y va a comenzar a verse afectado en sus emociones, en sus pensamientos, en sus equilibrios. Entonces, qué importante, amados hermanos, es que basados en estos pasajes de la Escritura podamos entender que el infierno es un lugar real. Aquel rico que Jesús describió en esa historia continúa en este momento sufriendo. Para nosotros, de que Jesús contó esa historia, ahora han pasado más de 2000 años. Pero para ese hombre solo ha sido un instante de la eternidad que estará en ese lugar. Hay quienes llegan a expresar y decir: es que el infierno es una invención de la religión para controlarte, para someterte. Ahorita está de moda todo lo conspiracional, ¿verdad? Y todos hablan del control y de todo el rollo. Pues más allá que eso, yo pienso que la enseñanza del infierno es una advertencia al género humano. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces necesitamos darnos cuenta que cuando la Escritura enfatiza que el gusano de ellos no muere, se debe entender en términos de remordimiento. La conciencia nos acusa. Ahí no va a haber la posibilidad de que señales a nadie más. Yo recuerdo haber conocido a un joven hace mucho tiempo, ya hace algunos años, que constantemente cuando se enojaba y comenzaba a decir muchas palabras que no eran adecuadas, al final se justificaba diciendo: es que tú me haces enojar.
En el infierno no habrá a quien culpes, porque será claro y evidente para ti mismo que estás ahí no por culpa de alguien más, sino por causa de tus propias decisiones. Y cuando dice la Escritura que el fuego nunca se apaga, apunta a la ira de Dios que nunca cesará. Por eso el regalo de Dios es maravilloso. Ahora, consideremos cuál es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Amados hermanos, Jesucristo es el camino, pero también Él es la puerta. A través de Él y estando en unidad con Él es que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia donde podremos recibir la ayuda que necesitamos. La palabra de Dios es muy enfática en cuanto a la descripción de Dios, resaltando entre sus cualidades su santidad y perfección. La Biblia nos enseña que para poder habitar en la presencia de Dios debemos ser santos, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces surge la interrogante: ¿cómo podré ser santo si tengo tantos defectos? ¿Cómo podré ser santo si cometo tantos errores? ¿Cómo puedo ser santo si participo de tantos pecados? La respuesta es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento solo puede surgir en nuestro corazón como resultado de la convicción de pecado que el Espíritu Santo produce en nuestro interior. Arrepentirnos es mucho más que simplemente sentir remordimiento. El arrepentimiento va más allá de sentirnos mal o llorar por algo que hicimos. Arrepentirnos implica un cambio en nuestra forma de pensar y sentir respecto de aquello con lo cual hemos fallado delante de Dios. Cuando tu arrepentimiento es genuino, Dios te perdona, te limpia y sepulta en lo profundo de la mar tus pecados. Me encanta esa expresión. Cuando nuestro arrepentimiento es genuino, Dios nos perdona. Y no solamente nos perdona, nos limpia y se olvida de tu falta. Siempre lo he dicho y aprovecharé el momento para recordarlo. Dios perdona, pero el hombre no olvida. Y siempre empleo el mismo ejemplo. David peca con Betsabé, manda matar a Urías y se presenta el profeta Natán delante de David y lo confronta con su pecado. Y David reconoce su falta delante de Dios. Subrayen, delante de Dios. Ahora repítanlo, delante de Dios. Delante de Dios. Hay gente que piensa que tiene la calidad moral y espiritual como para que vengas a confesar tus faltas delante de ellos y solo si a su criterio mereces el castigo o la indulgencia es que en realidad puedes disfrutar de paz o no. Pero la palabra nos muestra algo que es sumamente importante y es que toda deficiencia moral y espiritual debe de ser arreglada a la luz de aquel en cuya luz no hay signo de variación. El único que puede juzgar de forma justa porque es perfecto y porque es santo. ¿Me explico? Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que cuando Natán viene y confronta a David, David no se escuda detrás de lo que hizo. David, teniendo claro que no hay nada que pueda ocultar delante de Dios y teniendo una madurez plena, acepta su responsabilidad, pero no va a aceptar más de lo que hizo. ¿Comprende?
Ahora, cuando David reconoce su falta delante de Dios, no delante de Natán, porque ese fue el error de Saúl. Saúl, lejos de buscar a Dios, quiso congraciarse con Samuel. Samuel le dice, la has regado. Y él le dice, bueno, mira, no hay emoción, tú y yo vamos a seguir como que nada sucedió y vamos adelante. A David no le interesa Natán, ni lo que Natán piense. Natán, final de cuentas, es solo un enviado de Dios. David necesita arreglar su vida con Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuando falles, debes saber que en Dios hay respuesta. Y no importa si nadie en derredor te brinda su ayuda, Dios jamás te dará la espalda. A David no le interesa Natán, ni congraciarse con Natán, porque sabe que él necesita arreglar su vida con uno más grande que Natán. Y cuando David reconoce su falta, y él dice, sí, ese hombre soy yo, Dios habla a través del profeta Natán, y lo primero que Dios le dice a Natán que le diga a David es, no morirás. La paga del pecado es muerte. Lo que Dios le está diciendo a David a través del profeta Natán es que su pecado ha sido perdonado. Pero a Mateo no se le olvida. Esta es la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios, y empieza y cuando llega a Salomón, dice Salomón, hijo de David, cuya madre era esposa de Urías. Por si no sabían ustedes el chisme, se los cuento. Dios perdona y olvida, pero el hombre tiende a hacer memoria de aquello que le ofendió. ¿Qué es lo que me debe de importar? Que sea Dios quien conozca toda la historia. La conoce, Él es omnisciente, Él es omnipresente, sí, pero a través de mí. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cómo puedo librarme del infierno y comenzar a disfrutar de una vida recta delante de Dios? Arrepentimiento. Y si te tienes que arrepentir 50 veces al día, arrepiéntete. Uno de los escritores que en algún momento, en alguna etapa de mi vida más impactaron mi corazón, es un pastor de nombre Sergio Scataglini. Él escribe un libro, El fuego de su santidad. Y él en ese libro dice que en el momento en el cual tengas convicción de pecado de parte del Espíritu de Dios, en ese momento arregles cuentas con Dios. Pero no basta simplemente, amados hermanos, con decir, ay Dios, la regué, perdón. Tiene que haber en nosotros verdadera convicción de pecado para que entonces pueda existir un fruto de genuino arrepentimiento. Juan el Bautista confrontaba a los religiosos de su tiempo porque no eran genuinos en cuanto a su arrepentimiento. Aparentaban justicia, aparentaban piedad, pero tal y como los describió el Señor Jesucristo, eran simplemente sepulcros blanqueados. Limpiaban lo que estaba por fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de inmundicia y maldad.
Dios, cuando te perdona, no trae a la memoria más tus pecados. Y Él comienza en nosotros un proceso de santificación diario que requiere de un quebrantamiento cotidiano, donde nuestra voluntad sea puesta bajo el señorío de Cristo. Dile al que tienes a tu lado, tú necesitas arrepentirte, pero no te ofendas. Te lo digo con amor. ¿Por qué les expreso eso? Porque hay personas que se ofenden. Y tenemos realmente que entender que ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y la decisión de dónde estaremos el día que partamos de este mundo es nuestra. Si tu mano, tu pie, tu ojo. Porque dice la Escritura, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de este mundo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de este mundo no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Ay, pastor, pero es que usted no sabe todo lo malo que he hecho. ¿Cierto? ¿Pero qué crees? Ni me importa escarbar en tu pasado. Si usted ha tenido en algún momento consejería conmigo, usted se ha dado cuenta que solamente me enfoco en lo que es importante para darle solución. No soy esa clase de personas que desean que usted le cuente todo. Si usted al final de cuentas me va a mentir, lo que yo le diga no le va a servir. Pero si usted es honesto, le va a servir y mucho. ¿Comprende? ¿Qué necesitamos nosotros? Afirmarnos con el Señor, caminar con Él, alinear nuestra vida a Él. Amén. Termino con este pasaje y es el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Encontré muchos pasajes que apuntan a aquellos que venzan, pero este me encantó. Ayer revisaba todos esos pasajes y hay uno que me encantó, pero lo voy a dejar para después. Porque dice la Escritura que al que venciere, Dios le dará una piedrecita en la cual estará inscrito un nuevo nombre. Wow. Aquí, ¿cómo te podría describir la gente? Sí, te conocemos por tu nombre, pero dice el apóstol Pablo, entonces sabré cómo fui o conoceré cómo fui conocido. Y en la eternidad será claro y evidente cómo fuimos conocidos. Pero cuando Él nos dé esa piedrecita con una identidad nueva, lo demás quedará atrás. Dios es especialista en cambiarle nombre a la gente. A Jacob le puso por nombre Israel. A Sarai le puso por nombre Sara. A Saulo le puso por nombre Pablo.
Él puede hacer una nueva historia de tu vida si tú quieres. Y este pasaje de Apocalipsis capítulo 3 verso 5 es hermoso porque vean lo que dice: el que venciere, es decir, aquellos que caminando con Cristo se hayan sometido a su señorío y llegada a su muerte, al presentarse delante de Dios, sean justificados por la sangre de Cristo en ellos, serán vestidos de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan la justicia que procede de Dios. Serán reconocidos como justos, no por nuestras propias obras, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabe? Esto me habla de la determinación consistente de parte de Dios para tenernos con Él. Y ese fue el pasaje que me hizo elegir ese pasaje para compartirlo hoy con ustedes. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabes cómo lo traduzco yo? Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y por donde quiera que vayamos, lo presumiré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Te imaginas en el cielo tú ir caminando con Jesús y de repente que Él te presuma delante de Dios? Diga: míralo, llegó. Y los ángeles: cuéntanos tu historia. No, mi vida era una ruina. Esclavizado, atado, señalado, un fracaso total. ¿Y cómo es que estás aquí? Jesús lo hizo en mí. Pero entonces Jesús te va a abrazar y te va a decir: no, no le crean todo eso. Él quiso, y eso bastó para que yo hiciera la obra en Él. La pregunta es si tú quieres. Si tú quieres que Él haga la obra en ti, si tú quieres que Él te perfeccione, si tú quieres que Él te santifique, si tú quieres. ¿Qué quieres? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Te va a presumir, no se va a avergonzar de ti. Ese es nuestro Dios, tan bueno, tan maravilloso. ¿Y quién de nosotros va a merecer estar allí? ¿O merecería en este momento estar allí? Ninguno. No lo merecemos. Pero Él nos quiere hacer partícipes. Eso, amados hermanos, es gracia. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Y cada uno de nosotros, consciente de sus áreas de oportunidad, consciente de sus pecados, consciente de sus faltas, consciente de sus errores,
venimos ante ti suplicando misericordia. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Como David, nos exponemos a tu escrutinio y te pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que perdones nuestros pecados. Algunos de ustedes han sido marcados por hechos que hicieron y ha sido una pesada carga sobre tu vida. ¿Te has sentido inadecuado? ¿Te has sentido incómodo? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido alejado de Dios? Y a veces pareciera que estás intentando rasguñar la presencia de Dios. Estás intentando alcanzar su favor y te esfuerzas, luchas y te encuentras en el mismo lugar, sintiéndote fracasada, sintiéndote inmerecedora, inmerecedor de esa gracia. Pero este es un buen momento para que la carga de tus hombros te sea quitada. La clave es arrepiéntete. En este momento, confiésale a Dios y solo a Él, pero de todo corazón, de aquello de lo cual te arrepientes. Espíritu Santo, tú puedes ver los corazones de todos y cada uno de nosotros. Y aquellas cosas que nos han sentenciado, nos han herido, nos han lastimado. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, quita la carga de sus hombros. Perdona cada pecado. Perdona toda maldad. Espíritu de Cristo, ten misericordia. Ten misericordia. Deja que el Espíritu Santo te quebrante en lo íntimo, en lo profundo, allí donde tú necesitas ese cambio. Sé libre de la culpa. Sé libre de la condenación. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Oh, precioso Espíritu Santo. Visualiza cómo Él está llevando ese acto que te sentenció y que te ha dolido y que te ha lastimado a lo más profundo de la mar. Y nunca más Él lo traerá a memoria en tu vida. Deja que el Espíritu de Cristo te haga libre. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Espíritu Santo. Oh, precioso Espíritu de Cristo.
maravilloso, Señor. Quiero que esta palabra quede grabada en lo más profundo de tu corazón. Y dice Romanos capítulo 8, verso 33: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya.